Escuela Superior de Administración Pública, estudiante Alexander Hernández Casas para la materia de Función Pública, análisis académico de la película Todos los hombres del presidente, del director Alan J. Pakula de 1976. En primer momento se hace la sinopsis de la película, en donde la película empieza en un edificio, en el edificio de Watergate, donde las luces se prenden y cuatro ladrones son atrapados con las manos en la masa. Esa noche surgieron revelaciones que eventualmente provocarían la destitución del presidente de Estados Unidos. Dos reporteros del Washington Post, eh, Bob Woodward y Carl Bernstein, siguiendo la noticia y la sostuvieron a pesar de las dudas negativas y desánimos. Esta película es basada en el libro de Woodward y Bernstein, Todos los hombres del presidente, que ganó 4 premios en la Academia en 1976, Mejor Actor de Reparto, adaptación del guión y dirección artística y sonido. El argumento se presenta, como anteriormente decíamos, en dos periodistas del Washington Post, Carl Bernstein, interpretado por Dustin Hoffman, y Bob Woodward por Robert Redford, quienes investigan un asunto de carácter político que aparentemente tienen poca importancia. La noche del 17 de junio de 1972, 5 ladrones fueron detenidos tras haber allanado las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata norteamericano en el complejo de oficinas Watergate. El incidente, considerado al principio como casi anecdótico, queda en las manos de estos dos reporteros y poco a poco, tirando un hilo tras otro, comienzan a descubrir que aparece sacada de las mentes de la conspiración que llevará a Richard Nixon a dimitir sobre su cargo de presidente en 1974. Digamos que empiezan a observar el, estas, estas conductas por ver que hay renombrados abogados trabajando en el caso del robo. Se dan cuenta que detrás de todo esto puede haber algo más importante. Intensifican sus averiguaciones, siguiendo todas las pistas, investigando personas, todo, y se van abriendo ante ellos hasta que consigue la colaboración de un confidente primordial a lo último. Al final destapa un asunto sucio que implica a la Casa Blanca y con ello al mismo presidente de la nación. Digamos que a lo largo de la trama se encuentra un enfoque de detectives, pero de la profesión periodística. Digamos que eso es muy nuevo o no era tan nuevo en ese cine que se había hecho en esa época. Y digamos que en ese momento era la figura del investigador y funcionarse tanto como para hacer olvidar al espectador que el personaje trabaja de un periodista. ¿Sí? La trama no se limita a los eventos políticos ocurridos durante el escándalo de Watergate y abarca también las discusiones sobre los países y los jefes que ellos tienen en Washington Post. Se trata de cómo tratar una noticia, cómo tratar las consecuencias que trae revelar grandes actos ilegales de los asesores presidenciales y digamos de todos los problemas que tuvo Bernstein y Warburg para sustentar sus reportes y artículos. Cuando se va a desmascarar toda una conspiración, implica que para Bernstein y Woodward eh, tienen que ocultar todas sus fuentes, no solo a Garganta Profunda, que fue el último personaje que se habló, sino que de empleados, de desempleados de la Casa Blanca, del Partido Republicano, les llevó a recurrir a métodos cuestionables para el común de la gente y a mentir mucho y preservar la fuente y sacar información a personas que digamos que tenían muchos niveles, mucho nivel en el acercamiento al presidente. Digamos que al final de la película se narra abruptamente cómo empieza el juramento de Nixon como presidente reelecto en el 20 de enero de 1973 y digamos que empieza a contar al final por medio de notas mecanográficas todo lo que todo lo que pasó con todos los asesores y los hombres del presidente
Y al final cuenta con la renuncia de Richard Nixon el 9 de agosto eh, y la asunción del mando de Gerald Ford en ese mismo año a mediodía, ese mismo día a mediodía. Entonces, la película del tema central se trata digamos, de tres aspectos. Uno el periodístico y el otro el político y el otro el de la corrupción. La película trata de que el periodismo se enfoca en el aspecto beligerante e independiente que tiene el periodismo, como en el ejercicio de ocultar cada aspecto sospechoso o varias vertientes que saben que un poder oculto tiene injerencia. Superar todas las mentiras, las lealtades de personas, un ejercicio meticuloso que requiere salir de procedimientos. Siempre se presenta conflicto entre los periodistas cuando se algo por todos y demás, pero nunca se puede corroborar con pruebas infalibles. Em, digamos que los periodistas se encuentran en un contexto político donde hay varios actores y fuerzas que se presentan para que ellos no ejerzan su actividad periodística. Digamos, ellos se encontraron con efectos como el espionaje, eh, que defendían al presidente, se encontraron que había acoso a opositores, habían personas o funcionarios considerados sospechosos, que todo esto para influir en las votaciones de la reelección. También se destapó que, que había un caso de espionaje en el comité electoral de los demócratas, sino que puso en evidencia los intentos desesperados de Nixon para entorpecer la investigación judicial en torno a los dineros y demás que pudo entrar a la campaña de él para la reelección. Un análisis interpretativo, digamos que y crítico sobre la relación del Estado Social de Derecho colombiano. Mediante la película de Todos los hombres del presidente es un excelente estudio sobre la ética y vida de un periodista. Sin embargo, este se puede interpretar que en la estrecha relación con el Estado Social de Derecho entiende que, eh, que hay un servidor público que también debe tener una ética y una vida en este sentido donde uno encuentra muchas cosas políticas corruptas y demás, donde encontramos que hay un contexto normativo donde es un país de normas, de leyes y no deben funcionar nada exceptuando a estas, sino que con el término social, digamos que el Estado social de derecho se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizar condiciones de vida dignas a sus constituyentes, sino al concepto que se relata sobre la voluntad del Estado, donde no se reduce a exigir de este que no interfiera a recortar las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle todas las oportunidades necesarias para desarrollar sus actitudes y pues de superar varios impedimentos materiales, económicos, sociales y demás. Se relaciona con la función pública porque este servidor público tiene como, pues que va respaldado de acuerdo a su institución, digamos que la función pública dice que enaltece el servidor público y su labor de consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa, sino que, eh, sino que es una entidad que va a ser eficiente y innovadora. Sin embargo, estas instituciones están en un contexto donde muchas personas políticamente y demás tienen la concepción de crear o tener altísimos niveles de corrupción y clientelismo que no utiliza, que utiliza, digamos, estas entidades y demás y no generan bienestar o demás a las comunidades en su trato y demás, pues ya que el funcionariado público eh, en los cargos de provisionalidad y no encuentran a veces las capacidades y demás que podría entregar una persona que ha ganado un concurso de méritos y que por su experiencia y demás ha tenido la oportunidad de mejorar en su servicio. ¿Sí? Además que constituye también una ventaja mm, para reducir a costo cero una entidad. Sin embargo, estos costos y demás
estarían en contra de los derechos del trabajador, sabiendo que esas plazas no se están eh, dando para las personas que son de carrera, sino para personas que están en provisional. Digamos que estas crisis de las instituciones también se ven opacados por la utilización de otras funciones de las entidades mediante como se puede ver a veces con el Ejército Nacional, con los escándalos de las chuzadas que en los gobiernos para pues hacer inteligencia en contra del pueblo, sino no para protegerlo, sino para hacerle inteligencia y perseguirlo. Hay cuatro frases que identifico que podría ser para mi perfil de administrador público de acuerdo a a la película. Es analizar meticulosamente cada contrato, cada decisión y un excelente análisis situacional para identificar el contexto político y económico de los actores sociales que se encuentran. La otra es rescatar la ética profesional aún así de presiones políticas económicas que perjudiquen el aspecto del bien común, el bienestar de la sociedad colombiana. Y otra frase que vi en la película, que es la escena donde está Garganta Profunda y le pregunta a Woodward, venga, sobre cómo encontrar a los responsables del escándalo y él le dice cómo siga el dinero, ¿sí? Es tratar de interpretar y mirar qué intereses económicos y políticos se encuentran presentes en cada entidad y cada contexto político, económico y social que pueda presentarnos como administradores públicos. Aunque hay una otra frase que habla de Woodward y Bernstein en la película sobre la relevancia del investigar y se enfoca en que es un pez gordo. Y entonces el otro le dice como, lo siento, pero no entiendo qué de pesca para investigar. Entonces dice que no solamente los peces gordos se pueden investigar, sino que se puede investigar cualquier tipo de persona que sea importante y que esté oculto en las entidades, en todos los procesos económicos y demás. Eso es como el análisis de la película. Muchas gracias.